Para recordar cuánto nos amamos, para entender que la familia es lo más importante. Disfruten, tengan una feliz Navidad y claro, un próspero 2025. Siempre que sea un mejor año, siempre conectados con Blue. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta, narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. El gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente confirma que Armando Benedetti será asesor grado 3 en materia política, será funcionario de nuevo a pesar de las críticas de un sector de su gobierno, de los ministros, del pacto histórico. El presidente sigue con la idea de que Benedetti sea uno de sus asesores, a pesar incluso de las voces en contra de la defensora del pueblo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Tijeretazo al presupuesto de este año por parte del gobierno será de 28,4 billones de pesos, será 5,6% menos por culpa del fracaso de la DIAN en materia de recuerdo de impuesto de renta. El recorte, como les digo, será de 28 billones, un poco más, aunque el Consejo Superior de la Regla Fiscal había recomendado que fuera de 33 billones de pesos. Los sectores más castigados en funcionamiento serán Hacienda, Transporte, Agricultura, Vivienda y Defensa, pero se mantiene la plata para el ICETEX, para la educación y para la salud. Después de 20 años adicta a las drogas, terminó en la calle Carolina Uribe. Impresionante este testimonio de adicciones. En el podcast de Qué Locura, no se lo pierdan. Esta es la segunda temporada. Lo puede escuchar en todas las plataformas de audio. Esta es Blue, más que radio. 7:02, el ministro de Energía de Colombia es Andrés Camacho, hablando de varios temas importantes de su sector. Todavía persisten algunos bloqueos, otros han sido solucionados en las últimas horas. Señor ministro, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? A ti, a los oyentes, a la mesa de trabajo. Ministro, ¿en qué consiste el acuerdo que logró despejar los ingresos, las entradas a las dos plantas hidroeléctricas en el Colegio Cundinamarca, que opera Enel, exactamente Darío Valencia y El Paraíso? Sí, para explicarle a la gente, esta es una situación que es de vieja data, una relación de la empresa que opera esta hidroeléctrica con la comunidad, vecinos, pobladores de este sector, donde la gente se ha quejado desde hace bastante tiempo por las vías, por el deterioro, por la operación misma de la empresa. En el pasado han llegado algunos acuerdos y pues cuando la comunidad ha sentido que no se han cumplido, pues se han presentado estas situaciones. Nosotros hemos trabajado en la mediación, en el seguimiento desde el gobierno nacional, pero también en articulación con la gobernación y la alcaldía. Y el día de ayer se logró un acuerdo para las inversiones que la comunidad estaba pidiendo. Ya algunas venían en desarrollo, pero se avanzó en algunas de las inversiones solicitadas, especialmente en infraestructura vial. ¿Cuánta plata se va a invertir por parte de Enel en la zona, ministro? Llegaron unos acuerdos que incorporan también recursos de la alcaldía, de la gobernación y de Enel. Enel había planteado unos 3.000 millones en un principio y ahí están revisando diseños y el mejoramiento de vías que son circundantes donde están operando la hidroeléctrica y que son también vías que utiliza la comunidad. Ministro, ¿en cuánto tiempo se normaliza la transmisión de energía eléctrica desde ese punto al sistema interconectado nacional por parte de Enel? Enel ha informado que en posiblemente un par de días, pues yo espero que ya el día de hoy estemos normalizando la operación de esta hidroeléctrica. Exactamente. Ministro, le hablo del otro bloqueo, la toma de la planta de Gibraltar, hablando del gas natural en Toledo, en norte de Santander. ¿Eso tiene una posibilidad pronta de solución? Sí, tenemos desde el día de hace 2 días desplegado el equipo de diálogo de gobierno nacional, tanto del Ministerio del Interior, Salud, otras entidades y nuestro Ministerio de Minas y Energía allí
dialogando allí hay comunidades indígenas, otros pobladores también del sector que tienen unas exigencias también de vieja data. Estamos conversando, se mantiene el diálogo con estas comunidades que se han movilizado y esperamos entre hoy y mañana lograr algún acercamiento que nos permita resolver el tema. Así que el diálogo se mantiene y pues nuestros equipos están listos para trabajar allí de manera permanente. ¿Qué están pidiendo ellos, los manifestantes que se tomaron la planta de Gibraltar, ministro? Pues hay una serie, realmente esta movilización no tiene nada que ver con nuestro sector minero energético, tiene que ver con algunos temas de tierras, con algunas condiciones de seguridad, especialmente en el departamento de Arauca, situaciones de derechos humanos, unas tierras que se han comprometido hace tiempo atrás para comunidades indígenas, la operación de un parque natural que hay allí. Entonces son algunas de las discusiones que se están dando y en donde los equipos están trabajando para llegar a un acuerdo. Sí, ministro. Nos decía el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Frank Per, que van 1.500 bloqueos en un año, es decir, más de 3 bloqueos diarios. ¿Cómo hacer para que esto no se vuelva, ministro, pan de cada día, afectando no solamente pues, a las empresas dueñas de estas plantas y de estas hidroeléctricas, sino en general a los hogares colombianos? Ministro, ¿qué van a hacer y qué decisiones de fondo se van a tomar? Porque a punta de 3 bloqueos diarios ya vamos para otro bloqueo el día de mañana. Sí, definitivamente esto tiene que ver con pues, la situación de nuestro país, diferentes conflictividades que existen. Hay diferentes vías que creemos nosotros hay que habilitar, mayor participación para la gente, inversiones en muchos de estos territorios que en general es lo que exige la gente y ahí tenemos que hacer concurrencia, gobiernos locales, departamentales, nacional, para resolver muchos problemas que existen en las regiones y lo que en el gobierno nacional hemos señalado como la superación de esas brechas territoriales. Esa es la gran apuesta del país, que debemos avanzar en esa superación de pobreza de muchas regiones que no han tenido inversiones y pues es el proceso de cambio que también se tiene que ir desarrollando para que estas regiones salgan adelante. ¿Cómo, ministro, amanece hoy la refinería de Barrancabermeja? Porque tengo entendido que recibe gas de Gibraltar para sus procesos de refinación. ¿Hasta cuándo alcanza ese gas sin afectar a Barrancabermeja? Sí, una vez se presentaron estos hechos, con Ecopetrol se inició un plan de contingencia. En este momento se tiene el cubrimiento sin ningún tipo de dificultad de la operación de la refinería Barrancabermeja, es lo que ha estado trabajando Ecopetrol, tiene el cubrimiento necesario para aproximadamente una semana, tiempo en el cual esperamos, ojalá mucho más rápido en este fin de semana, resolver esta situación en la planta de Gibraltar y podemos garantizarle al país que el cubrimiento y la operación está garantizada en términos de abastecimiento de energía y la operación de la refinería de Barrancabermeja. Y si no se resuelve en esta semana, ministro, de la que usted habla, ¿qué pasa? ¿Empezaríamos a tener déficit de refinados, de combustibles en Colombia eventualmente? Pues la operación se vería efectivamente afectada, pero con Ecopetrol estamos trabajando en diferentes medidas para que no tengamos que tener esa situación, pero sobre todo pues la tarea es estabilizar la operación y garantizar que esta situación no afecte el funcionamiento de la refinería. Ministro, le cambio el tema. Recientemente se dio a conocer por parte del presidente Petro y también por parte suya una nueva normatividad que facilita la autogeneración de energía por parte de los colombianos. Eso en la práctica, ¿qué significa? Y para la gente, digamos, más allá de las industrias, ¿de qué manera podría beneficiarla y cómo podría ponerse en práctica frente, por ejemplo, a la energía solar u otro tipo de energías de ese estilo? Sí, es un decreto que permite libertad en la autogeneración de energía. Nuestro país es un país privilegiado, estamos en la zona ecuatorial y tenemos en algunos lugares del país posibilidades de radiación solar todos los días del año. Y lo que buscamos es garantizar que muchos proyectos que autogeneración, que más energía se pueda desarrollar en el país, desde un hogar que pueda instalar paneles en su casa, en donde a través de este decreto, garantizando que no se entregan excedentes, sino que utiliza esos paneles para su autoconsumo, pueda desarrollar esa pequeña infraestructura sin ningún tipo de autorización, solo si es para el consumo propio, pero también comercios, tiendas, industrias
están habilitadas con este decreto para que puedan desarrollar energía para el autoconsumo, lo cual nos va a ayudar en la transición energética, porque no solo se trata de generar energía centralizada, donde se produce, caso precisamente de estas hidroeléctricas en donde tuvimos estas movilizaciones que le entregan al sistema nacional, sino aprovechamientos para el autoconsumo desde un hogar, comercio, una industria que creemos va a ser muy importante para la transición energética. ¿Y cómo puede esta energía, ministro, por ejemplo, la de paneles solares, ser inyectada a través del Sistema Interconectado Nacional, que es una de las cosas también que menciona este decreto? Sí, eso es un mecanismo que hemos creado para que, por ejemplo, un caso de una industria que requiere algún tipo de generación para su operación. Algunas de estas industrias no tienen las posibilidades físicas de instalar paneles en la industria o necesitan mucha más área para poder instalar paneles. Entonces hemos habilitado un mecanismo que se llama autogeneración remota, y es que pueden generar la energía en algún lugar distante, remoto, para su consumo, y ahí utilizar alguna parte de unos segmentos de la red de energía, y quedamos en el decreto en un mecanismo de regulación de qué tarifas tendrían que pagar para que generen la energía en un lugar, pero lo puedan aprovechar en otro, de tal manera que sea para autoconsumo, pero no necesariamente en el mismo sitio. Ministro, vuelvo a preguntarle por lo que está ocurriendo con Toledo, con Gibraltar. ¿Esa situación de contingencia podría afectar las 34 gigabtu día de gas que se comprometió Ecopetrol a entregar al mercado en diciembre? No, Ecopetrol lo que anunció es que tenía unos 16, 18 adicionales, y con las medidas de contingencia que está desarrollando Ecopetrol no tenemos hasta el momento ningún tipo de afectación. Seguiremos haciendo el monitoreo para garantizar que así permanezca la situación. Anoche se conoció de un paro de trabajadores petroleros en el sur del país, exactamente en Rubiales y en Caño Sur. ¿Eso está afectando la producción petrolera en esa zona del país? Allí hay un conflicto laboral con las empresas. En el momento no está afectando la operación, entonces allí también tenemos desplegado un equipo de acompañamiento, de diálogo, de mediación. Es un conflicto, como les digo, laboral. Hasta el momento no hay ningún tipo de afectación en la producción, pero esperamos que se pueda resolver también rápidamente. Ministro, yo le quiero preguntar también por otro tema. De pronto usted nos puede ayudar a recordar, producto del acuerdo con los transportadores, quedaba pendiente un ajuste de 400 pesos en el diésel. Efectivamente, ese segundo ajuste en el diésel se va a materializar ¿cuándo es 1 de diciembre? ¿El próximo domingo? El domingo. ¿O para cuándo lo tienen previsto, ministro? Sí, pues ese es el acuerdo de cómo quedaba planteado allí, así que debe materializarse, pero a su vez pues hay otra serie de acuerdos que se han venido desarrollando, unas mesas de trabajo sobre varios temas en donde ya también hay avances, incluso algunos componentes que ellos señalaban de sus garantías laborales que se han incluido en la reforma laboral han venido avanzando, y creemos que pues están las condiciones para seguir en este camino del desmonte de estos subsidios a los combustibles fósiles. Es decir, para precisar, el domingo sube 400 pesos el galón de diésel en el país. Eso fue lo acordado, y el Ministerio de Hacienda está en la tarea de verificar que eso sea así que eso esperamos. Señor ministro de Minas, quiero hacer una última pregunta. En materia política, se ha hablado mucho en los últimos días sobre la posibilidad de que usted esté preparando su salida del gobierno, su renuncia. Algunos hablaban incluso de que hubiera sido el día miércoles, pero hay otras versiones que indican que usted estaría renunciando en diciembre de este año para no inhabilitarse rumbo a la lista del Senado del Pacto Histórico. ¿Eso está dentro de los planes, ministro? No, yo no sé de dónde salen los rumores. Lo que yo tengo claro es que obedezco aquí a un proyecto político, al gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro, y hasta el día que lo determine estaré en esta cartera de Minas y Energía intentando hacer el mejor trabajo posible, pero pues también pertenezco a un proyecto político. Si el presidente o el proyecto político determina que tengo que ayudar en cualquier otra institución, en cualquier otro campo, así lo haré, pero yo estoy aquí comprometido en resolver todos estos asuntos que hemos conversado en la cartera de Minas y Energía, así que no tengo contemplado nada alrededor de eso que se ha señalado. Sí, ministro, ha trascendido a la opinión pública que usted es uno de los 6 ministros que está
indignado por la llegada nuevamente de Armando Benedetti a la presidencia de la República. ¿Por qué no renuncia, ministro, si está tan indignado? No, nosotros lo único que hemos tenido es lo que ocurre normalmente, es la conversación de los ministros con el presidente, hablando de temas de gobierno, de temas de ejecución, de percepciones políticas. Entonces creo que se ha especulado más de lo que realmente ha ocurrido, y es la conversación normal en las discusiones de gobierno y de política que se dan de manera recurrente, normal, semana a semana con el presidente. Pero ministro, sí hay una molestia, sobre todo de los ministros del Pacto Histórico, o por lo menos preocupación por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Eso es un hecho. Hubo reunión con el presidente Petro. ¿Ustedes qué le dijeron al presidente en esa reunión? No, esas son parte de las conversaciones privadas que tenemos los ministros con él, así que no me voy a referir a eso. Pero es evidente la molestia de ustedes con la llegada de Benedetti. Nosotros somos de un proyecto político, hacemos parte de la izquierda en este país, buscamos preservar y garantizar en el ejercicio de gobierno unos principios, y sobre esa base es que intentamos actuar en todos los campos del ejercicio profesional y político que estamos desarrollando. ¿La llegada de Benedetti al Palacio de Nariño es incompatible con ese proyecto político de izquierda, ministro? No, nosotros no conocemos todavía en detalle cuál será la responsabilidad que tenga, entonces pues vamos a esperar que decida el presidente en su bien saber y entender. No, pues va a ser el enlace, uno de los enlaces con el Congreso. Seguramente va a tener que hablar con ustedes porque ustedes llevan proyectos al legislativo. Ya fue publicada la hoja de vida anoche, ministro, como asesor grado 3 de la Presidencia de la República. Ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente confirma que Armando Benedetti será asesor grado 3 en materia política, será funcionario de nuevo a pesar de las críticas de un sector de su gobierno, de los ministros del Pacto Histórico. El presidente sigue con la idea de que Benedetti sea uno de sus asesores, a pesar incluso de las voces en contra de la defensora del pueblo. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta, narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. Por un mal trámite se cayó la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Es una decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 162 de la Ley 2294 de 2023 que le daba vida a este instituto que iba a regular esta práctica en Colombia, todo porque el Congreso desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible que dotan de racionalidad y coherencia al trámite legislativo. Su caída sí significa un golpe para el sector de la salud porque se pretendía mejorar las prácticas y en general darle organización institucional a la donación de órganos. El INTOT, como suena su nombre por las siglas, iba a integrar a los diferentes actores que participan en la donación de órganos y tejidos en Colombia, promover la investigación científica, asistir técnicamente a las autoridades de inspección, control y vigilancia y a realizar la distribución y asignación de órganos. No menos importante, coordinar y administrar el listado de pacientes de enfermedades graves y que están esperando por un trasplante que hoy, según cifras oficiales, se acerca a una cifra de 3.500 colombianos. Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox.
tijeretazo al presupuesto de este año por parte del gobierno. Será de 28,4 billones de pesos, será 5,6% menos por culpa del fracaso de la DIAN en materia de recuerdo de impuesto de renta. El recorte, como les digo, será de 28 billones, un poco más, aunque el Consejo Superior de la Regla Fiscal había recomendado que fuera de 33 billones de pesos. Los sectores más castigados en funcionamiento serán Hacienda, Transporte, Agricultura, Vivienda y de... 7 de la mañana, 20 minutos. Oye, yo vivo agradecido de que en mi infancia mis padres me obligaran a hacer cosas que no quería hacer, aunque en aquel momento yo no las entendía. Por ejemplo, me obligaron a bañarme cuando prefería evitar el agua. Me inculcaron una dieta equilibrada, aunque yo solo quería comer dulces y gaseosas. Me obligaron a madrugar y asumir pequeñas responsabilidades en casa cuando yo soñaba con levantarme a las 11 de la madrugada. Me hicieron asistir a la escuela pública, donde aprendí lecciones esenciales para la vida, incluso cuando yo prefería pasar el día con una bola de trapo en las calles de mi barrio. Hoy reconozco que estas obligaciones moldearon mi carácter y me permitieron ser la persona que soy. No se trataba de falta de amor. Mis padres me consintieron en abundancia. Yo fui consentido. Realmente fue mucho el pechiche que recibí. Pero también entendieron que ciertas exigencias eran necesarias para mi bienestar y para mi desarrollo. Por eso me sorprende y preocupa escuchar declaraciones como las de la representante a la Cámara, Susana Gómez, quien sostiene que obligar a un niño a ir al colegio es una forma de violencia. Me temo que detrás de este discurso subyace la creencia de que existe el derecho a la ignorancia. La psicología evolutiva nos enseña que la autonomía no es innata ni inmediata, es un proceso, es algo que se aprende y se construye. Los padres y tutores tienen el deber de guiar a los niños, tomando decisiones que ellos por su edad y por su madurez aún no pueden asumir por sí mismos. En este contexto, la educación escolar se vuelve indispensable. Los principales argumentos que sustentan la necesidad de que los niños asistan al colegio son: 1, el derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental que permite desarrollar plenamente las capacidades de cada individuo y promueve la igualdad de oportunidades. 2, el beneficio social de la educación. Una sociedad educada es más justa, más equitativa, más próspera. La escuela no solo forma individuos, sino que también fortalece el tejido social al promover valores comunes y la convivencia. Y el tercer beneficio, el desarrollo integral del niño. La escuela no solo transmite conocimientos académicos, también forma habilidades sociales, emocionales y cognitivas que son esenciales para la vida en comunidad y el desarrollo personal. Que quede claro, es inaceptable recurrir al maltrato físico o emocional para garantizar la asistencia escolar. Eso es claro. Sin embargo, tampoco podemos dejar en manos de la voluntad infantil decisiones que tienen un impacto crucial en su futuro. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Colombia solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, la anulación y suspensión del laudo arbitral que ordenó al Estado reembolsar a Telefónica S.A. la suma de $379,8 millones tras concluir que el país violó el trato justo y equitativo estipulado en el tratado bilateral con España. El fallo emitido el pasado 12 de noviembre derivó de una demanda presentada por Telefónica bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y resolvió en favor de la compañía española. En su decisión, el tribunal señaló que Colombia debía devolver a Telefónica el monto pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por orden de un tribunal arbitral colombiano. Ahora, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al revisar el contenido del fallo, argumentó que el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades y quebrantó normas esenciales de procedimiento. Además,
7 de la mañana, 24 minutos, momento para hablar de deportes en Mañanas Blue, y empezamos hablando de fútbol profesional colombiano porque inició la fecha 3 de los cuadrangulares en el Grupo B. En el Manuel Murillo Toro de Ibagué, el Deportes Tolima venció 1-0 al América de Cali con gol de cabeza de Anderson Angulo en el segundo tiempo. La Mecha sumó su segunda derrota en estos cuadrangulares y el técnico, el Polilla da Silva, el uruguayo, dijo lo que todos apreciamos, que este equipo no es igual al que fue segundo del todos contra todos. El equipo está muy lejos de ser el América de hace un mes y medio atrás. Es real que han bajado el rendimiento individual de algunos futbolistas, pero como digo, el responsable acá soy yo. En Manizales hubo un duelo lleno de emociones. Junior de Barranquilla le sacó el empate al Once Caldas al minuto 90+3 con más garra que fútbol. El rebote contra el palo, salió el arquero, la bola dentro. Para el 2-2 final entre Junior de Barranquilla y Once Caldas en Manizales. Por el blanco marcaron Jeffrey Zapata y Dairo Moreno, y además de Didier para el empate, por el Tiburón marcó Edwin Herrera. Dicen en Barranquilla que a Junior tienes que matarlo. Bueno, Once Caldas le dio vida al Yuyo. Y ahora invito a toda Barranquilla que nos juntemos, que nos agarremos y nos estrechemos fuerte ahí. Vamos, que no mataron al Junior hoy. Está fuerte. El calendario nos da una perspectiva diferente. Ya no tenemos que subir a la altura y tenemos 3 partidos por delante que podemos hacer bien las cosas. Escuchábamos a César Farías, el técnico venezolano del Junior de Barranquilla. Y hablando de técnicos venezolanos, hay noticia en el fútbol colombiano porque el Bucaramanga anunció la salida de Rafael Dudamel, quien decidió no continuar en el Leopardo, al que le dejó la única estrella de su historia. También hay noticia por los lados de Atlético Nacional, porque la DIMAYOR le rebajó la sanción de 2 fechas al técnico mexicano Efraín Juárez por celebrar de manera vehemente mirando al banco de Independiente Santa Fe, por lo que el equipo verde contará con su entrenador en el juego de mañana frente a Millonarios en el Campín. Y en la segunda división hoy se juega la final de ida entre Unión Magdalena y Llaneros, y Real Cartagena pidió asamblea extraordinaria a la DIMAYOR para revisar nuevamente el sistema de ascenso en el que exigen que deben disputar un repechaje. Y en Europa se jugó la fecha 5 de la Champions, de la fase de la Liga de la Champions League. Liverpool, con Luis Díaz como titular y presente durante todo el partido, venció 2-0 al Real Madrid con goles de Alexis McAllister y Cody Gakpo. Mbappé falló penal para el conjunto español y Salah para los ingleses. Liverpool lidera la tabla y el Madrid está en la casilla 24, quedando al borde de la clasificación a playoffs, pues desde la posición 25 estaría eliminado. En Italia, el Bologna perdió 2-1 con el Lille y el gol del descuento fue de John-Hanner Lucumí, el colombiano, que marcó su segundo gol en toda su carrera. Lo había hecho ya con el Genk de Bélgica frente a Salzburgo en 2019. Y Aston Villa de Inglaterra empató 0-0 con Juventus con John Hader Durán ingresando en la segunda mitad. Y Girona, con Solís y Yasser Asprilla también entrando desde el banco, perdió 1-0 frente al Storm de Austria. En México, 3 colombianos celebran. Hablamos de Juan Carlos Osorio, técnico del Tijuana, y de José Raúl La Pantera Zúñiga, delantero del mismo equipo, que anotó 3-0 para el 3-0 sobre Cruz Azul, con asistencia del también cafetero Cristian Rivera. Esto en la ida de los cuartos de final de la Liga Mexicana, quedando a un paso de sacar a un grande de este país. En donde no están contentos es en Boca Juniors, que perdió 4-3 contra Vélez y quedó eliminado de la Copa Argentina en la semifinal. El título lo disputará Vélez frente a Central Córdoba. Recordemos que este torneo da cupo directo a la Copa Libertadores 2025. Primer fracaso del Boca de Fernando Gago. 7:28, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta: narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. Leonor González Mina, conocida como la Negra Grande de Colombia, falleció a los 90 años en un hogar geriátrico en la ciudad de Cali, dejando un legado imborrable en la cultura colombiana.
Nació en la vereda de Robles, en Jamundí, allí en el Valle, el 16 de junio de 1934 y desde niña sabía que quería ser cantante, a pesar de lo difícil que eso pudiera significar en su época. Su carrera comenzó en 1964. Su primer disco fue Cantos de mi tierra y de mi raza. Desde ese momento comenzó a ganarse ese lugar especial en el corazón de todos los colombianos. Sus canciones son un verdadero tesoro de la música colombiana y de la cultura afro. Temas como Mi Buenaventura, Navidad Negra y Yo me llamo Cumbia son solo algunas de las joyas que forman parte de su amplio repertorio. A través de su música y su activismo, luchó por el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes y por la igualdad de oportunidades, tanto que en 1998 le picó el bichito de la política y fue elegida como representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Liberal. Ahora el legado de Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, queda grabado para siempre en la música y la cultura de nuestro país. El gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente confirma que Armando Benedetti será asesor grado 3 en materia política, será funcionario de nuevo a pesar de las críticas de un sector de su gobierno, de los ministros del pacto histórico. El presidente sigue con la idea de que Benedetti sea uno de sus asesores, a pesar incluso de las voces en contra de la defensora del pueblo. Por un mal trámite se cayó la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Es una decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 162 de... Padre, tengo muchas reacciones en torno a su editorial. Lo que dijo la representante Susana Gómez es realmente muy controvertido. Yo solo conté. La atendieron durísimo en redes sociales. Yo solo conté lo agradecido. Severamente diferentes sectores. Yo solo conté lo agradecido que estoy de algunas obligaciones que me hicieron. Sí, lo digo en serio, ¿verdad? Yo entiendo que hoy soy yo el que tomo decisiones. Pero no olviden que la autonomía es procesual. Ella dice que se fue sacada de contexto. Estas declaraciones fueron hechas en un debate en el que se estaba discutiendo un proyecto de ley que pretende sancionar a los padres de familia de los niños y jóvenes que no asistan al colegio. ¿Sabe qué le molestó? Que de alguna manera acuse a FECO de adoctrinamiento. Porque es que cuando habla de adoctrinamiento, ¿quién normalmente educa a nuestros niños y niñas? Pero yo no creo que ella se refiriera a FECO. Y yo creo que pues no está bien. Es decir, yo no creo que eso esté bien. Yo defiendo a los maestros, a las maestras, porque hacen una gran labor. 7:32 minutos. Camila Carvajal con la historia. Sí, señor Ricardo, no paran las polémicas, no paran las críticas, sobre todo en redes sociales, producto de lo que pasó ayer en el Congreso. La protagonista es Susana Boreal, Susana Gómez, la representante a la Cámara. Ella, en un debate, este debate ocurrió ayer en la comisión de la Cámara, en la sexta. Allí estaban debatiendo un proyecto de ley. El objetivo de ese proyecto de ley es imponer sanciones a aquellos padres de familia o tutores que garanticen o permitan la inasistencia de los niños a clase. Ese es un contexto muy importante para entender por qué la representante en medio del debate pide la palabra y dice lo siguiente. Más que yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento. Porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio o vaya a la escuela no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque es que el sistema educativo está muy mandado a recoger. El sistema educativo muchas veces no funciona por diferentes razones. Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman y un montón de cosas porque son ambientes muchas veces súper hostiles también. O sea, nosotros metemos a 40, 50 niños en un salón con una profesora o un profesor sin garantías, o sea, con todas las cosas en contra, y nosotros pretendemos que eso es una educación de calidad, y lo que realmente estamos haciendo es preparándolos para la explotación laboral que viene después, a que se metan a una empresa también un montón de horas al día sin poder después descansar y tener un montón de tiempo para poder hacer lo que se les dé la gana, o tiempo para estar con sus familias y un montón de cosas.
con el sistema de salud también, el sistema para que uno lo atiendan, entonces uno tenga que estar un montón justificando un montón de enfermedades para poder faltar o poder descansar. O sea, el sistema está súper mal. Así que yo siento que también es que reflexionemos mucho de que tanto nosotros estamos obligando a las personas. Y esta es la intervención que desata la polémica, que si el sistema de educación está mandado a recoger, que si obligar a un niño a ir a clase, Ricardo, es violencia, que si el hecho de que los niños vayan al sistema de educación es para adoctrinarlos y luego meterlos como esclavos a un sistema laboral. Muchas preguntas y muchas críticas en redes sociales. Ella se defiende, lo hace a través de Twitter cuando se desata la polémica. Defiendo mi postura ante un proyecto de ley que pretende sancionar a padres y tutores que consientan las ausencias escolares. Dije que el sistema educativo puede ser mejor y basado en la voluntad, por el saber y no por obligación. Inmediatamente salieron a tergiversar mis palabras con titulares sensacionalistas para desatar una ola de reacciones y clic. Me voy a descansar hoy, pero les dejo el link del debate completo. Por eso, aquí escuchamos el fragmento completo, no solo el final que se ha hecho viral en redes sociales. La polémica está servida por cuenta de eso, con muchas preguntas en redes sociales. Imagínese usted, Ricardo, cuántas veces ha obligado a Matías a ir a clase el día que no quiere. ¿Qué hacer con los hijos si ese día no quieren ir a clase? Es también una pregunta que se está desatando en redes sociales. Finalmente, dice a esta hora la representante que se mantiene en su postura y que este es un debate que apenas está comenzando, porque el proyecto de ley tenía ayer el primero de todos los debates necesarios en Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Pues hay que decirle a la representante Susana Gómez que no dice lo que está aclarando a través de Twitter, es muy distinto y lo escuchamos. Lo escuchamos y te voy a decir una cosa, ampliado me suena todavía peor. Pues todavía peor. Y el ejemplo que ponía es un poquito peor. Es decir, y mire, lo de Matías, por ejemplo, a veces no quiere ir, pero hay que obligarlo. Sí, es así. Porque si no, las consecuencias van a ser en el futuro. Es que todavía no tiene una capacidad de decisión, no tiene autonomía todavía. Bueno, si ya tiene 20 años ya sabe qué hacer. Ahí está servida la discusión, padre. 736, incluso le costó críticas del pacto histórico. Edwin Palma, por ejemplo, que es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, que hoy es el interventor de aire, que está en la Junta de Ecopetrol, dice que esta es la consecuencia de la lista cerrada al Congreso, que es un poco desligándose de este tipo de personajes que llegaron en paracaídas al Congreso de la República. El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Oscar Sánchez, es el autor de este proyecto de ley que busca sancionar a los padres de familia que consientan la inasistencia de los niños entre 5 y 16 años a los colegios. En Colombia, representante, buenos días. Ricardo, muy buen día a todos los compañeros de la mesa y por supuesto a los oyentes. Sí, como usted lo manifiesta, hemos buscado que mediante esta herramienta legislativa pues logremos como objetivo pues establecer unas medidas de corresponsabilidad. Este proyecto no es la primera vez que lo presentamos, es un proyecto que lo he venido trabajando con la anterioridad. Las últimas mesas de concertación que tuvimos con el Ministerio de Educación con el objetivo de poder que este proyecto avance en el trámite legislativo. Pero Ricardo y oyentes, ¿qué busca el proyecto? Nosotros tenemos como objetivo es establecer una medida de corresponsabilidad. ¿Para qué? Para garantizarle a niños y niñas y a los adolescentes de nuestro país el derecho a la educación. Yo no entiendo cómo, compañeros, hace 2 años atrás buscábamos en la Comisión Primera y en el Congreso de la República establecer el derecho a la educación como un derecho fundamental y que tenemos que seguir trabajando hacia ello, que desafortunadamente en el Senado de la República no se logró llegar a feliz término, pero luchamos por un derecho fundamental, la educación, y que consideramos que lo debemos de garantizar. Sí. ¿Bajo qué condiciones se aplicarían esas sanciones o cómo se materializaría lo que busca este proyecto de ley? A ver, pues hay que tener claro que lo que buscamos nosotros con este proyecto, como anteriormente lo manifesté, es que ningún niño esté por fuera del sistema escolar, pero que además tenga la continuidad. Esas razones tenemos que buscar que no llegar al abandono escolar, la diserción escolar, pues son símbolos que dentro de la estructura de nuestro Estado, la compañera Susana
ha mezclado con todo el cariño y respeto en su intervención un tema del sistema escolar, un tema del sistema laboral, un tema del sistema de salud, pero aquí lo que buscamos es que para que no suceda todo eso que está diciendo nuestra compañera, pues tenemos que formar a nuestros menores. Y hay unos responsables directos que son, en primer lugar, sus padres. En segundo lugar, la corresponsabilidad que se tenga bajo los tutores que se puedan tener. Claro, pero representante, Colombia es un país supremamente inequitativo. Hay zonas de Colombia, por ejemplo, en las que los niños no pueden ir materialmente al colegio por violencia, porque los grupos ilegales les impiden llegar a sus colegios, por ejemplo en el Plateado, en el Cauca, por tener algún ejemplo cercano. Pero además también, y ocurre, hay niños, hay familias que ni siquiera tienen la posibilidad de tener el dinero para llevarlos, o el dinero para que ellos vayan al colegio, o el alimento, o el desayuno para ir al colegio. ¿Cómo van a poder ustedes saber quiénes deliberadamente no llevan los niños al colegio o no les permiten que vayan al colegio contra quienes realmente no lo logran, materialmente no pueden hacerlo? Claro, pero bueno, vamos a tocar el primer tema, el acceso de poder llegar, ¿cierto? Y tenemos que seguir luchando por eso en nuestro sistema y mejorar el sistema. Pero planteemos, transporte escolar. Hoy el Estado debe garantizar el transporte escolar a los estudiantes en sus zonas rurales. Y hoy se viene haciendo en el país. Pero hay sitios en los que no se hace, no es masivo, no es general, representante. Por supuesto, y la misma, el proyecto de ley, el mismo proyecto de ley contempla en aquellos sitios que por fuerza mayor no se puede entrar a cumplir. ¿Quién puede vigilarnos ello? Pues el maestro, el profesor, el docente, que es el que sabe de la matrícula y hacer ese proceso de seguimiento para que nuestros hijos o nuestros niños ingresen y continúen y tengan una disciplina y continuidad dentro del proceso escolar. Pues el primero es el padre de familia. El segundo, por supuesto, nuestros docentes del país, que deben de tener seguimiento a sus padres. Las sanciones que se determinan, por supuesto, en primer lugar son pedagógicas, pero ¿qué buscamos nosotros, Ricardo, de verdad? El objetivo del proyecto, quienes conocemos la provincia, que conocemos la vereda, el corregimiento, donde realmente es donde hay la necesidad, y que todas esas consecuencias de no poder tener la posibilidad de acceder al sistema educativo, pues puede conllevar a lo que la compañera ha manifestado anteriormente. Representante, pero déjeme aterrizarle el tema con la siguiente pregunta, que es además una realidad de muchos hogares colombianos. Sí. Quiero que se imagine un hogar donde hay 6 niños que están en la etapa escolar y es un hogar que tiene que o comer para vivir o mandar a los hijos a que se eduquen y escogen entre esos 6 a 2 o 3. ¿Qué pasa con los padres de familia que por una decisión netamente financiera, económica, que tiene que ver con el bolsillo, no puede mandar a todos los hijos al colegio? Pero en ese orden de ideas, ¿qué necesita el hijo para ir al colegio? Voluntad. Primero, necesita útiles, necesita uniformes, necesita mucho más que voluntad, representante. Camila, permítame, yo termino la idea y con gusto los escucho, pero ¿qué se necesita? Voluntad. Segundo, el Estado debe garantizar transporte y alimentación. Hay un sistema nacional que se llama el PAE. Yo no estoy hablando de los estudiantes que puedan tener la posibilidad en sectores urbanos o en sectores de las grandes ciudades de nuestro país, sino ese que ustedes identifican en la vereda lejana, que tiene esas limitaciones. Allá me lleva su comentario. Al quien tiene esa alimentación en una vereda o en un corregimiento a 2 o 3 horas o a 1 hora del centro escolar. Ahí hay una posibilidad grande y por eso seguimos luchando bajo el proceso e invitamos a que podamos seguir trabajando en normar mejor con la ley estatutaria el derecho a la educación. Pero yo creo que si no empezamos nosotros a generar esa cultura desafortunada en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestras familias, pues va a ser muy difícil que podamos llegar a una deserción cero. Sí. Y yo no me lo estoy inventando, tenemos cifras claras de la deserción en el país, que de 10 estudiantes o 10 personas en sistema escolar no asisten a los centros educativos 3. Sí. ¿Qué sanciones se prevén para los padres que no lleven a los niños al colegio? Primero, la amonestación a los padres, la primera sanción es pedagógica. Participar en programas comunitarios para que se fortalezca, por supuesto, esa necesidad de que sus hijos no pueden faltar a la docencia escolar. En segundo lugar,
habrá unos trabajos comunitarios para aquellos casos de ausencia permanente, la no matrícula sin justificación, que falten más de 32 horas a las instituciones. Las escuelas, como lo dije anteriormente, pues deben de llevar un control riguroso para saber qué pasa con Pedrito Pérez, que no asistió esa semana. Y muchas veces el padre de familia ni sabe porque él salió a la escuela. Y miden el tiempo y regresan exactamente en el tiempo que lo hicieran si asistieran a la escuela, y el padre de familia no lo sabe. Ahí hay un seguimiento del docente. Por supuesto, ese control debe ser muy riguroso. Bienestar familiar, ya en una tercera instancia, pues debe iniciar unos procesos de seguimiento, y el Ministerio debe desarrollar una política pública clara para garantizar la permanencia escolar, con el seguimiento, en primer lugar, que se haga en el establecimiento educativo, y en segundo lugar, por supuesto, los padres de familia, que son el centro de poder controlar el ingreso de nuestros niños, niñas y adolescentes a las escuelas, y bienestar familiar, pues con un proceso de seguimiento, pero también con una política pública establecida. Doctor Sánchez, ¿y no es posible que gracias a las sanciones se empeore la situación porque los padres de familia entonces no tengan las herramientas para poder cumplir la función que ustedes muy bien están pidiendo? Eso podría ser, eso es viable que suceda. Aspiramos que no, aspiramos que sea todo lo contrario. ¿Y que es todo lo contrario? Que se cree ese hábito, que se cree esa cultura de poder entrar e ingresar al sistema escolar. Por supuesto, pues es una frase de cajón, pero que no quiere lo mejor para sus hijos. Desafortunadamente son culturas. La parte rural de nuestro país pues tiene esas grandes necesidades, y no vayamos tan lejos en nuestras capitales, donde encontramos en nuestras estaciones o nuestros sistemas de los semáforos menores de edad haciendo lo que nuestra compañera ha manifestado en redes anteriormente. Tenemos que llegar allá, a reducir, y por qué no a eliminar ello. ¿Y qué hacer con los papás que decidan que sus hijos deben hacer homeschooling, que los eduquen en la casa? Bueno, estamos en el proceso de formación de esta ley. Esa es una de las eventualidades que se podría presentar, que hoy el proyecto no la contempla, pero tendríamos que entrar a estudiar. Sí, creo que tienen que contemplar esa variable. Quiero hacer una última pregunta, representante Óscar Sánchez. ¿Qué opinión tiene sobre lo que señaló ayer en el debate su colega, la representante a la Cámara, Susana Gómez? Según ella, obligar a un niño a ir al colegio es violencia y adoctrinamiento, y advierte que el sistema educativo está mandado a recoger. Pues por supuesto, respeto la posición de nuestra colega desde los micrófonos de su curul. No los comparto, por supuesto que no. No sé si tratar de que nuestros niños, niñas y adolescentes lleguen a tener un mejor vivir, un mejor futuro, pues sea una violencia contra ellos. Creo que ustedes, algunos lo mencionaban antes, que si Santiago, creo que nombraban el nombre de un niño, de que no, hoy amaneció y no quiero ir al colegio. Y entonces, como no quiero ir al colegio, pues entonces no lo podemos orientar a que debe estar en las instituciones. Yo creo que debemos de llegar allá. Pues son como encontrados los comentarios de nuestra compañera, con cariño y respeto hacia ella, porque las políticas y el partido que él representa es uno de los que presentó el proyecto de ley estatutaria para que la ley de educación sea un derecho fundamental, y por supuesto buscando mejores condiciones al sistema en el país. Yo creo que no nos podemos quedar en esos comentarios con el cariño que buscan de dibujar el proyecto. Queremos es la protección total y las garantías para que nuestros niños y adolescentes pues ingresen al sistema escolar, y para eso tenemos unas herramientas que las podemos colocar, y nosotros no nos lo estamos inventando. En España existe, en Puerto Rico también existe, y generan por supuesto una escolaridad que le va a permitir a ese niño cuando tenga que tomar sus decisiones hacerlas de la mejor forma. Yo creo que no podemos quedarnos en el intento, hay que mejorarlo, y esa es la invitación. Este proyecto está en su primer debate, lo seguiremos mejorando y escuchando para entregar una mejor norma al país, sí, y que podamos de verdad tener un buen control, y más que un buen control, una mejor cultura para que nuestros niños no estén por fuera del sistema escolar. Representante Óscar Sánchez, muchas gracias. A usted, Ricardo, mil gracias. Camila, a toda la mesa. 7:48 minutos. Héctor,
¿realmente el sistema educativo está mandado a recoger? ¿Obligar a un niño a ir al colegio es violencia de adoctrinamiento, como lo dice la representante Susana Gómez? ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? No, por supuesto que no. Pues sacado además del contexto y dicho de esa manera como se ha relatado entre ayer y hoy, pues nadie puede estar de acuerdo con esas afirmaciones, pero lo que queda claro es primero que las afirmaciones se hicieron en un contexto que vale la pena tener en cuenta. Se estaba discutiendo un proyecto de ley mediante el cual se sanciona a los padres que permitan que sus hijos no vayan al colegio. Es llamativo, digamos, la propuesta del representante Óscar Sánchez, que existe, como él lo dice, en muchas otras partes del mundo. A los padres les imponen el deber de garantizar que sus hijos van a la educación y si no lo sancionan. Entonces, bueno, en ese contexto, esa discusión, la discusión sobre el sistema escolar que tenemos en Colombia, sobre las dificultades que tienen los padres para enviar a sus hijos al colegio y sobre la función del sistema escolar, pues me parece que es bastante bueno. Me parece que ya que lo volvieron una caricatura, pues aprovechémoslo para hacer una discusión seria e interesante. Sí, lo volvió una caricatura la representante Susana Gómez, porque creo que escuchamos todo lo que lo volvió una caricatura a los que les gusta volver caricatura. Sobre todo el tema de las redes es un desastre, porque entonces claro que uno saca la frase de que dice que mandar a los niños al colegio es violencia, y claro que eso se viraliza, como se viralizó el video de Susana Gómez. No. Acabamos de escucharla. No, claro. Lo dice clarito. Si me repite los 20 minutos de la intervención de ella, pues sí, pero los oyentes no los podemos someter a eso. Pero si le saca la frase, pues ahí se vuelve caricatura. Escuchamos 2 minutos de la señora. Mire, más allá de que la hayan sacado de contexto o no, que yo sinceramente no lo veo porque está textual lo que pronunció en el Congreso. Yo creo que a la congresista hay que recordarle primero que la educación es un derecho fundamental y que tiene una función social, y esa función social debe ser atendida y debe ser cumplida por parte del Estado colombiano, de la sociedad y de la familia. Eso lo dice el artículo 63 de la Constitución. Y para garantizar eso, que además, por supuesto, es difícil, y Colombia ha llegado a ir avanzando poco a poco en darle educación y garantizar la educación para todos los niños del país, pues hay que mirar dificultades como la deserción escolar. La deserción escolar es que los niños abandonen el sistema educativo y terminan cayendo en trampas de pobreza, porque se perpetúa el hecho de que no tengan la educación como alternativa de movilidad social. En nuestro país es cerca del 3.7% la deserción escolar, que se incrementó con respecto al 22, o sea, esto fue en el 23, a nivel urbano, y más de 5% a nivel rural. 470,000 niños abandonaron la escuela. Esa cifra es muy grave. Entonces, si esto además está respaldado por afirmaciones como la de la doctora Susana Boreal, la representante, que sugiere que instar a que los niños vayan al colegio por parte de los padres no solamente no es su responsabilidad, cuando lo dice la Constitución, pero además lo que está es de alguna manera legitimando la deserción escolar, porque supuestamente según ella eso es violencia. Calcule si nosotros podemos sobreponernos a estas dificultades como la deserción escolar, que es entendida como algo que hay que combatir a nivel internacional, o sea, no es solamente aquí en Colombia. Ese es uno de los indicadores de educación más complejos que se mide en todos los países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, que los niños no deserten del sistema escolar. 7:53, Álvaro, Ricardo, su opinión. Obviamente, pues es mejor educarse que no educarse, esa no es la discusión. Y es claro que el Estado debe facilitar y presionar para que se eduquen los niños, sobre todo en países con niveles de deserción escolar como los nuestros. Ese es uno de los problemas más serios de un país, porque dejar una porción grande de la sociedad sin educar, pues es ¿qué más grave que eso? Pero a nivel filosófico, digamos, o teórico, la discusión de la congresista es válido, porque es cierto que el proceso de educación es muy traumático para algunos niños. Las alternativas a las escuelas son muy
escasas pues y difíciles. Eso el homeschooling tiene muchas cosas complejas. Pero la escuela puede ser muy formativa, pero también puede ser muy dolorosa y muy dañina. Depende de muchos factores, porque empezando por el niño, hay unos que se adaptan bien al entorno escolar y otros que no. Si se adapta, pues ese niño puede prosperar y crecer mucho, si no puede pasmarse o desadaptarse. Pero ahí está el papel de los padres para identificarlo y ayudar al niño. Si el niño no se adapta a un colegio, pues hay que estar ahí y cambiarlo de colegio. Claro, es muy difícil. Y hay escuelas buenas y escuelas malas. No solamente pues depende de cuánto cuesten y si la educación es pública o privada, sino de muchos factores, pero hay muchachos que tienen la enorme suerte de llegar a un buen colegio y otros que tienen la desgracia de tener malos profesores o mal colegio. Y educarse por fuera de la escuela pues es muy complejo. Pero esa discusión, Ricardo, es válida en la medida en que, es una discusión filosófica. La escuela puede ser negativa y no es solamente meter muchachos a escuelas como ganado, sino que la calidad es muy importante y hay muchachos que salen muy perturbados y muy dañados de una escuela, aunque aprendan a leer y a escribir. 7:55 minutos. Hay que decirle a la representante Gómez que si le parece que la educación es violencia, pues que trate con la ignorancia. Esa sí que es violenta. Entonces, pues por supuesto, hay matices. Aquí han mencionado los colegas, hay situaciones en que los colegios de pronto no es el lugar donde el niño se está desarrollando bien, y por eso cuando un niño le diga a uno en la casa, no quiero ir al colegio, no es no, ese es el deber, no, hay que tratar es de entender por qué no quiere ir al colegio. De pronto hay un compañerito que lo está matoneando, de pronto se siente que la profesora está teniendo problemas de algún tipo, o incluso en estos micrófonos que hemos escuchado trágicas historias, incluso donde se presta, hay situaciones de abuso de menores en los colegios. O sea, hay que escuchar a los estudiantes y hay que escuchar a los hijos, y eso es un deber de los padres. Yo creo que ahí es cuando el Congreso trata de legislar más de la cuenta. Pero lo que sí no está en discusión alguna es que la educación es un derecho y es una obligación de padres hacer todo lo que está a su alcance para que el niño pueda cumplir, porque es un derecho del niño, no es un derecho del padre. El padre de familia está en toda la obligación de lograr que ese niño, que su hijo tenga acceso a ese derecho. Y ayer veíamos una historia extraordinaria que sacó Noticias Caracol, no sé si los colegas... La vi, en Duitama. En el páramo de Pisba, en la parte más alta, la parte más lejana de Boyacá, una maestra que forma a 2 niños. Incluso, o sea, esa es la prueba máxima de que es que la educación tiene que llegar a todo rincón. La educación y garantizarle, aunque sean 2 niños que vivan lejísimos en la mitad de un páramo en Boyacá, pues el Estado tiene que llegar allá, y eso lo está haciendo increíblemente para la doctora Susana Gómez. El sistema educativo está mandado a recoger. Aurelio. Ricardo, ¿me va a dar 20 minutos para que después no me saquen de contexto? Bueno, entonces voy a tomarme apenas 1,5. En los 2 minutos 12 segundos en los cuales la doctora Susana Boreal, estoy diciendo su nombre en X, dijo su nombre artístico, 5 veces, que así fue que nos la vendieron en el estallido social, Susana Gómez. 5 veces la palabra montón y una vez más la montonón, ¿sí? Lo cual pueda, pues, que en materia de lenguaje tampoco es que sea tan afortunada como para sus opiniones sobre el tema educativo. Mire, la verdad es que en Colombia hay un problema de deserción escolar, como ha dicho la doctora María Consuelo aquí. ¿Qué sucede? Cuando usted mira la matrícula básica entre jóvenes entre 6 y 10 años en el informativo CINEP de la estadística del Ministerio de Educación, ¿sabe cuánto es la cobertura? 87,6, o sea, hay 13% de niños que están por fuera del sistema escolar. Y ahí al desgaire cogí las estadísticas del departamento de Nariño sobre primaria, básica, secundaria, media, todas, tradicional, preescolar. Había 137.000 muchachos matriculados en Nariño en el año 2021 y hoy quedan 121.000. O sea que tenemos un problema clave de inasistencia escolar, que yo no sé si el proyecto del doctor Sánchez pueda resolverlo, pero la verdad es que los criterios y los conceptos de la doctora Susana Gómez tampoco lo van a resolver. Cuando yo vi esa expresión, fui a donde una experta en pedagogía, que no es tradicional, que no es una autoritaria, que es una persona que sé que tiene una visión muy amplia de la educación, y me dijo, si hay gente haya estudiantes que quieran que sean como Mowgli, ¿usted se acuerda de quién es Mowgli, no?
Mowgli es el personaje del libro de Rudyard Kipling, el libro de la selva. El libro de la selva, correcto. Entonces, si hay gente que quiera que sea como Mowgli, pues bueno, pero el papel de la escuela, que no es el de la explotación laboral, sino es el de formar seres humanos, escoger a las personas y volverlos buenos seres humanos, que ese es el papel de la escuela, más que de destinarlas a la explotación laboral. Ese papel no se puede prescindir. Aquí no es obligar o no obligar, aquí vamos a discutir si el papel de la escuela, formar personas humanas, lo hay. Ahora, habrá niños, por supuesto, que tendrán problemas de adaptación, pero ¿y qué hacemos entonces con los que sí se adaptan y sí disfrutan, me decía ella, y tienen en la escuela su principal lugar seguro? Pero luego, volvemos... ese tipo de afirmaciones de verdad mal dichas, mal expresadas y con una especie de autoridad pero volvemos que no se tiene, pues yo creo que no se puede volver una norma Aurelio, general. Hay que resolver el problema de la deserción, pero hay que volverlo de buena 19 minutos, manera. Aurelio. Pero oiga, el minuto y medio fueron 19. Gracias. Pero espere, es que Gracias, ojo con Ricardo. esto, es que volvemos al relato de que todo está mal, y eso no es cierto. Es que eso es lo que nosotros necesitamos decir. No es verdad que el sistema educativo en Colombia esté mandado a recoger. ¿Que tiene fallas? Claro que sí. ¿Que hay que mejorarlo? Claro que sí, pero no está mandado a recoger. No podemos dejar que esas narrativas se impongan de que todo está mal, porque no es verdad. Porque cuando comenzamos a decir que todo está mal, es porque queremos buscar salvadores o mesías que nos resuelvan. Queremos no se va a imponer. destruirlo No se va todo a para imponer esa empezar de narrativa. ceros, Andrés, 8 en punto. No se va a imponer esa narrativa con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Digamos, en eso coincido con el grupo. Pero no creo que se vaya a imponer. Mire, muestra de que no se va a imponer es la reacción tan airada que causaron las declaraciones de la representante. Edwin Palma. Andrés, imagínese, propias yo tropas. tampoco estoy de acuerdo con las declaraciones de la representante, pero yo tengo que confesarle, Ricardo, que a mí no me causaron tanta indignación porque pues en alguna época de mi vida yo simpaticé con ese tipo de visiones. Obviamente era una persona adolescente en ese momento, pero digamos yo me las tomaba muy en serio. Más en desacuerdo estoy con sus declaraciones sobre el trabajo que con sus declaraciones sobre la educación, Ricardo. Pero mire, más todavía en desacuerdo, profunda y fuertemente en desacuerdo estoy es con el proyecto de ley. Es decir,